Facebook. Contáctanos. Así las cosas. Oigan, el día de hoy el CEPAD, es el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, dio a conocer pues el llamado de varias organizaciones de la sociedad civil que realizan un pronunciamiento que va dirigido a diferentes instancias de gobierno porque están señalando casos de tortura, de violaciones a derechos humanos, por supuesto, hacia internos del penal de Puente Grande. Pero para hablar más del tema está en línea telefónica Denise Montiel. Ella es integrante del CEPAD, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. ¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte. Un gusto, Pati, y también un saludo a todos quienes nos escuchan. Entiendo que este caso se dio a conocer a través de una publicación del periódico Mural, ¿no? Donde documenta estos casos de tortura hacia internos de Puente Grande. Pero cuéntanos un poco más cuándo se dio esta situación y sobre todo qué fue lo que pasó dentro. Así es, pues es a través de los medios de comunicación, en particular del periódico Mural, quien el 9 de abril pues publicó pues esta denuncia, ¿no? Que se dio a través de pues la visita por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que realiza estas visitas a los centros penitenciarios para saber cuáles son las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad, y sobre todo también para prevenir la comisión de graves violaciones de derechos humanos. En esto es que pues advierten y recaban los testimonios de 12 personas privadas de la libertad, que además también se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad al tener discapacidad psicosocial, y recaban estos testimonios tan graves que fueron sujetos durante 3 días a unas bancas atados mediante candados y donde permanecieron hasta 3 días sin permitirles pues el realizar incluso sus necesidades básicas. Además también recabaron el testimonio de otras 2 personas privadas de la libertad que aludieron pues ser víctimas de agresión sexual. Bien, ahora, de acuerdo a esta información que se tiene y a los testimonios, ¿no? Que desde luego pues ustedes están dando cuenta, ¿cuáles fueron estos abusos, estos internos con discapacidad, entendemos, psicosocial, que se registraron dentro? Bueno, ya nos explicabas una parte, pero ¿a cuántos de ellos se les hizo esto y por parte de quién? De acuerdo a los datos que se han proporcionado, y cabe resaltar, y por eso la preocupación, que nuevamente se dan a conocer la Comisión de Graves Violaciones de Derechos Humanos a partir de medios de comunicación y no por parte de las propias instituciones, que tampoco no habían realizado ninguna acción ni de investigación ni de tratamiento a estas personas. En particular estamos hablando pues de 12 personas que fueron sujetas a probables actos de tortura o tratos apenas crueles, inhumanos o degradantes, y 2 personas más que fueron víctimas de pues una presunta agresión sexual. Ahora, ¿cuáles son las acciones que piden CEPAD y las organizaciones de la sociedad civil para evitar estas graves violaciones pues a los derechos humanos? Entiendo, el pronunciamiento va dirigido al gobierno del estado, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Dirección de Reinserción Social también. Así es, pues bueno, desde las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento, realizamos una serie de recomendaciones a diversas autoridades e instituciones del gobierno del estado de Jalisco. La principal y primera de ellas es partir del reconocimiento de pues las problemáticas que se han presentado no solamente en este centro penitenciario en particular, sino en los diversos centros penitenciarios del estado de Jalisco. Condiciones, por ejemplo, de falta de acceso a la salud, a la alimentación, también pues problemas en la gobernabilidad, cuestiones de las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad. Porque a pesar de que todas estas condiciones se le han hecho saber y se le han hecho una serie de recomendaciones por parte de organismos, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, desde el 2011, hasta la fecha no se han tomado medidas concretas para poder atender estas problemáticas. Por ello es importante que este reconocimiento se traduzca ahora sí en planes y políticas concretas, pues que se realicen retomando tanto estas recomendaciones como también los propios estándares internacionales en la materia.
Es necesario, por ejemplo, que se traduzca también en otorgarles un mayor presupuesto para que sea posible que puedan contratar a mayor personal de seguridad y custodia, ya que ahorita pues es insuficiente el personal con el que cuenta, así como también diseñar e instrumentar pues mecanismos de prevención, de atención a incidentes violentos dentro de los propios centros penitenciarios, así como mecanismos efectivos y sobre todo seguros de denuncia de violaciones de derechos humanos, también encaminados a asegurar la integridad de las personas privadas de la libertad. De igual manera, pues la creación de manuales de monitoreo de las sanciones y castigos, cómo se realizan dentro de los centros penitenciarios y garantizando que estos no vayan a derivar en la comisión de graves violaciones de derechos humanos. Estas son algunas de las medidas que pues recomendamos realizar. Oye, Denise, ¿qué antecedentes tiene CEPAD de casos de tortura dentro de los centros penitenciarios aquí en el estado? Bueno, pues lamentablemente Jalisco, y no solamente es un estado donde se cometen diversas violaciones de derechos humanos dentro de los centros penitenciarios, sino es una realidad que vivimos a nivel nacional. Ha sido documentado por estos organismos que ya mencionaba, pues que estas condiciones de los centros penitenciarios, por ejemplo, de acuerdo a datos del año 2021 por parte del INEGI, las personas privadas de la libertad en Jalisco compartían la mayoría a veces hasta con 10 personas, ¿no? Estas condiciones que se traducen en la sobrepoblación, en el hacinamiento, la falta de acceso a la alimentación, a una vida digna o a la salud, de acuerdo también a los propios organismos internacionales, pues constituyen tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o incluso también actos de tortura, por lo que es cotidiano que pues estas situaciones se sigan generando dentro de los diversos pues centros penitenciarios que están en la entidad. Así es. Ahora sabemos que la tortura, Denise, pues es una práctica de antaño, ¿no? Que actualmente, ¿de qué tamaño es este problema en Jalisco? Porque pues sabemos, hay registros, ¿no? Y este es el caso por el cual estamos hablando, se sigue realizando, lamentablemente. Así es, lamentablemente, pues es una práctica que se comete de manera cotidiana, de manera generalizada, y bueno, Jalisco se ha ubicado en los años entre los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a la comisión de actos de tortura. En particular, para dar algunos datos concretos, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, la ENPOL, realizada por el INEGI, que fue publicada el año pasado, pues se reportó que el 53.1% de las personas que fueron entrevistadas, y todas estas son personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, pues refirieron haberse declarado culpables de haber cometido un delito después de haber sido víctimas de algún acto de tortura, ya sea tortura física o tortura psicológica, por lo que estamos hablando que sigue siendo una práctica cotidiana por parte de las instituciones encargadas de la pues procuración de justicia, y que sigue siendo la tortura un método de pues de investigación. Esto solamente pues centrándonos a esta información referente a la tortura de los procesos penales. Sin embargo, no debemos de dejar de lado la tortura que se comete en otros lugares, como hospitales psiquiátricos y de igual manera los centros de conversión o estaciones migratorias. Oye, Denise, y por último, ¿cómo podría garantizarse la reparación del daño para las víctimas en estos casos? Pues en primer lugar que se realicen las investigaciones correspondientes, que estas investigaciones sean serias, sean independientes, que llegue a la identificación de las y los responsables, no solamente quienes cometieron directamente los actos, sino aquellos que fueron omisos y permitieron que se llevaran a cabo estas graves violaciones de derechos humanos. Garantizarles sobre todo la protección para que no tengan ningún tipo de represalia por estas investigaciones, también brindarles la atención médica y psicológica que requieran, y sobre todo pues garantizar estas garantías de no repetición, que realmente se tomen las medidas para evitar que en el futuro ninguna otra persona privada de la libertad en Jalisco sea sometida a actos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Bien, pues entonces ahí está parte de este tema. Vamos a ver de qué forma, ¿no?
responden las autoridades, sobre todo de reinserción social. Muchas gracias, Denise Montiel, integrante de CEPAD, muy amable. Gracias por el espacio. Gracias, es integrante de CEPAD, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo.